Hola, bienvenidos al Enigma Divino 18, un espacio donde exploramos las profundidades de la Biblia, descubriendo los misterios, las enseñanzas y las verdades eternas que transforman vidas. Hoy, nos adentraremos en un documento fascinante, una carta escrita hace casi 2000 años, pero cuya relevancia sigue intacta hasta nuestros días, la Carta a los Efesios. ¿Por qué esta carta es tan especial? ¿Qué secretos encierra sobre la Iglesia, la vida cristiana y el propósito de Dios para la humanidad? Para responder a estas preguntas, primero debemos sumergirnos en su contexto histórico, entender quién la escribió, a quién iba dirigida y cuál era su propósito. La Carta a los Efesios es una de las epístolas atribuidas al apóstol Pablo, una figura central en la expansión del cristianismo primitivo. Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, fue un perseguidor feroz de los cristianos hasta que tuvo un encuentro radical con Cristo en el camino a Damasco. A partir de ese momento, su vida cambió por completo, convirtiéndose en uno de los más grandes defensores y propagadores del Evangelio. Se cree que Pablo escribió esta carta durante su primer encarcelamiento en Roma, alrededor del año 60-62 DC. Es lo que se conoce como una de las epístolas de la prisión, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. Imaginemos la escena: un hombre privado de su libertad, con cadenas en sus manos, pero con un espíritu indomable y una visión clara de la grandeza de Dios. Desde su celda, Pablo no se quejaba ni lamentaba su destino. En cambio, dedicaba su tiempo a fortalecer la fe de las iglesias que había fundado. Pero, ¿a quién estaba dirigida esta carta? La ciudad de Efeso era una metrópolis vibrante del mundo antiguo, una de las más importantes del Imperio Romano. Situada en la actual Turquía, Efeso era un centro comercial, cultural y religioso. Allí se encontraba el majestuoso templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que atraía peregrinos de todas partes. En medio de esta ciudad pagana, una comunidad cristiana florecía, enfrentando desafíos, persecuciones y la constante tentación de mezclarse con las costumbres de la sociedad que los rodeaba. Pablo había pasado un tiempo significativo en Efeso durante su ministerio. De hecho, permaneció allí por más de 2 años, predicando el Evangelio con un impacto tan poderoso que los artesanos que fabricaban estatuillas de Artemisa vieron una amenaza en el crecimiento del cristianismo. La predicación de Pablo no solo cambiaba corazones, sino que también sacudía la economía y la estructura religiosa de la ciudad. Cuando Pablo escribe esta carta, no lo hace como un desconocido, sino como un padre espiritual que anhela ver a sus hijos en la fe fortalecidos y arraigados en el amor de Cristo. Su propósito no es abordar problemas específicos, como lo hace en otras epístolas, sino presentar un cuadro grandioso de la Iglesia, la vida cristiana y el propósito divino para su pueblo. La carta a los Efesios se distingue por su lenguaje elevado y su profundidad teológica. En ella, Pablo nos eleva a alturas espirituales impresionantes, revelando el misterio del Evangelio, la unidad de los creyentes en Cristo y el llamado a vivir una vida digna de nuestra vocación. Es como si Pablo nos invitara a ver la historia desde la perspectiva de Dios, mostrándonos cómo hemos sido elegidos, redimidos y sellados por el Espíritu Santo. Desde sus primeras palabras, la carta nos envuelve en un torrente de bendiciones espirituales. Pablo no comienza con saludos convencionales, sino con una explosión de alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Nos habla de un Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, un amor que trasciende el tiempo y el espacio. A medida que avanzamos en la carta, descubrimos que Pablo enfatiza la unidad en Cristo. Para él, la Iglesia no es solo un grupo de creyentes, sino un cuerpo vivo donde cada miembro tiene un propósito y una función. Efesios nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales que buscan desviarnos del camino de la verdad. Pero esta carta no es solo un tratado teológico, es un llamado a la acción. Nos desafía a vivir de acuerdo con nuestra identidad en Cristo, a despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo, a caminar en amor, a ser luz en medio de la oscuridad y a permanecer firmes en la batalla espiritual con la armadura de Dios. Es imposible leer Efesios sin sentir una profunda inspiración, sin experimentar el anhelo de acercarse más a Dios y entender su propósito en nuestras vidas. A través de estas palabras escritas desde una prisión, Pablo nos muestra que la verdadera libertad no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra posición en Cristo. Nos recuerda que no estamos solos, que somos parte de un plan eterno y que, aunque enfrentemos luchas, la victoria ya nos ha sido dada en Cristo Jesús. Este es solo el inicio de nuestro viaje a través de la carta a los Efesios.
En los próximos episodios, exploraremos cada capítulo en profundidad, desentrañando sus enseñanzas y aplicándolas a nuestra vida cotidiana. Porque la Biblia no es solo un libro antiguo, es la voz de Dios hablándonos hoy, guiándonos, transformándonos y dándonos esperanza. Así que te invito a seguir con nosotros en este recorrido. ¿Qué significa para ti ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas de Efesios en nuestra vida diaria? Comparte tus pensamientos en los comentarios, suscríbete al canal y prepárate para una exploración profunda de esta carta poderosa. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo las riquezas ocultas en la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y te fortalezca en tu caminar de fe. La carta a los Efesios es uno de los escritos más enigmáticos y profundos del apóstol Pablo. Se trata de una carta que trasciende el tiempo y el espacio, pues no solo fue dirigida a los cristianos de la antigua ciudad de Efeso, sino que resuena en los corazones de los creyentes de todas las generaciones. Pero, ¿qué motivó a Pablo a escribir esta carta? ¿Cuál era el contexto histórico en el que se desarrolló? ¿Qué mensaje quería transmitir a los efesios y, por extensión, a nosotros hoy? Para comprender mejor el impacto de esta epístola, debemos transportarnos al siglo I después de Cristo, una época de agitación y expansión del cristianismo en el Imperio Romano. Efeso, la ciudad a la que fue dirigida esta carta, no era un lugar cualquiera. Era una de las metrópolis más grandes y vibrantes del mundo antiguo, una ciudad portuaria en la costa occidental de Asia Menor, actual Turquía. Su riqueza, su cultura y su influencia política la convertían en un punto neurálgico del comercio y la espiritualidad de la región. Efeso era famosa por albergar el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este santuario, dedicado a la diosa griega de la fertilidad y la caza, atraía a miles de peregrinos de todas partes del mundo. La ciudad también era un bastión del misticismo, la magia y las creencias esotéricas, lo que la convertía en un campo de batalla espiritual entre la luz del Evangelio y las tinieblas de la idolatría. Pablo había visitado Efeso en sus viajes misioneros y había pasado allí más de 2 años predicando el Evangelio con fervor. Durante su estancia, muchos fueron convertidos y la iglesia creció poderosamente. Sin embargo, su impacto también generó oposición. Los comerciantes que se beneficiaban del culto a Artemisa se sintieron amenazados por la creciente influencia del cristianismo y provocaron disturbios en la ciudad. A pesar de las dificultades, la iglesia en Efeso continuó creciendo y se convirtió en una de las congregaciones más importantes del primer siglo. Pero cuando Pablo escribió esta carta, ya no estaba en Efeso. Se encontraba prisionero en Roma, bajo arresto domiciliario. Su encarcelamiento no era el fin de su ministerio, sino una oportunidad para continuar su labor a través de sus cartas. Y fue en este contexto que, inspirado por el Espíritu Santo, escribió la epístola a los Efesios. A diferencia de otras cartas en las que Pablo aborda problemas específicos de las iglesias, Efesios es una carta más general, una exposición profunda de la identidad y el propósito de la iglesia en el plan eterno de Dios. En ella, Pablo revela el misterio del Evangelio, que tanto judíos como gentiles son ahora un solo pueblo en Cristo. Es un mensaje de unidad, redención y victoria espiritual. Esta carta no solo fue dirigida a los creyentes en Efeso, sino que algunos estudiosos creen que fue una carta circular, destinada a ser leída en varias iglesias de Asia Menor. Su contenido trasciende las circunstancias particulares de una congregación y ofrece una visión gloriosa del papel de la iglesia en la historia de la salvación. Pablo no escribe desde la comodidad, sino desde la prisión. Y, aún así, su carta no es una expresión de desesperanza, sino una proclamación de la victoria de Cristo. No está preocupado por su propio sufrimiento, sino por recordarles a los creyentes su identidad en Cristo y la magnitud del propósito divino para ellos. El propósito principal de Efesios es revelar el plan eterno de Dios para la iglesia. No es solo una comunidad de creyentes, sino el cuerpo de Cristo, diseñado desde antes de la fundación del mundo para manifestar la gloria de Dios. En sus palabras, Pablo nos muestra que no somos meros espectadores de la historia, sino protagonistas en el propósito divino. Pero este es solo el comienzo de nuestra exploración de esta carta fascinante. A medida que avancemos, descubriremos verdades que transformarán nuestra comprensión de la fe, la gracia y nuestra identidad en Cristo. La carta a los Efesios es un documento fascinante que ha intrigado a teólogos, eruditos y creyentes a lo largo de los siglos. Su estructura, contenido y propósito revelan una profundidad espiritual que trasciende el tiempo y el contexto en el que fue escrita. En esta sección, nos adentraremos en un análisis minucioso de la carta, dividiéndola en sus 2 partes principales, doctrina y práctica.
Nos centraremos en los primeros 3 capítulos, donde se establece la base doctrinal sobre la cual descansa toda la enseñanza práctica de la epístola. En la primera sección doctrinal, Pablo expone verdades fundamentales sobre la identidad de la Iglesia y el propósito eterno de Dios. La manera en que el apóstol presenta estos conceptos no solo es teológicamente profunda, sino que también busca encender el asombro y la gratitud en el corazón de los creyentes. Uno de los temas más impactantes es la elección y predestinación de la Iglesia. Pablo inicia la carta con una explosión de alabanza, declarando que Dios nos ha escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Este concepto ha generado innumerables debates a lo largo de la historia cristiana. ¿Cómo entender la predestinación? ¿Significa que algunos son escogidos y otros no? Pablo no entra en detalles filosóficos sobre el libre albedrío o la soberanía divina en términos abstractos, más bien enfatiza la seguridad y el propósito de los creyentes en Cristo. La elección no es un acto arbitrario de Dios, sino parte de su amor y plan soberano para redimir a la humanidad. Pablo nos muestra que esta elección tiene un propósito, que seamos santos e irreprensibles delante de Él. Además, introduce la adopción como hijos mediante Jesucristo. No somos solo siervos de Dios, sino que hemos sido traídos a una relación íntima y familiar con Él. En el contexto romano del siglo I, la adopción era un proceso legal mediante el cual una persona adquiría todos los derechos y privilegios de un hijo legítimo. Pablo usa esta imagen para transmitir la magnitud del amor de Dios. No solo nos ha salvado, sino que nos ha hecho partícipes de su herencia celestial. Otro aspecto crucial de esta sección es la unidad de judíos y gentiles en Cristo. Para comprender la magnitud de esta enseñanza, debemos recordar la profunda división que existía entre estos dos grupos. Los judíos se consideraban el pueblo elegido, separados de las naciones por la ley de Moisés. Los gentiles, por otro lado, eran vistos como ajenos a los pactos de Dios. Pero Pablo, en un lenguaje poderoso y conmovedor, declara que Cristo ha derribado la pared intermedia de separación. Por medio de su sangre, ha hecho de los dos un solo pueblo. Este es un mensaje de reconciliación radical que no solo transformó la iglesia primitiva, sino que sigue teniendo implicaciones profundas para la iglesia actual. Pablo utiliza la metáfora del templo para ilustrar esta unidad. En el pasado, el templo de Jerusalén tenía áreas restringidas para los gentiles, no podían entrar al lugar santo. Pero ahora, en Cristo, tanto judíos como gentiles son edificados juntos como un solo templo para la morada de Dios en el Espíritu. Esta imagen resuena con un mensaje de inclusión, amor y propósito divino. Finalmente, Pablo nos introduce al misterio de Cristo revelado a través de la Iglesia. La palabra misterio en el pensamiento paulino no significa algo oculto o imposible de conocer, sino una verdad que estaba oculta en el pasado y que ahora ha sido revelada. ¿Y cuál es este misterio? Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo. Esto era algo impensable para muchos en la época de Pablo. Dios, en su infinita sabiduría, había planeado desde el principio formar una nueva humanidad en Cristo, donde todas las barreras fueran eliminadas. Este misterio no solo tiene implicaciones teológicas, sino también prácticas. Nos desafía a reconsiderar nuestras propias barreras y divisiones. ¿Estamos realmente reflejando la unidad de la Iglesia en nuestras comunidades? ¿O seguimos permitiendo que las diferencias étnicas, culturales o denominacionales nos separen? Pablo nos llama a una visión más grande, a ver la Iglesia como Dios la ve, un solo cuerpo en Cristo. Estos primeros 3 capítulos de Efesios nos sumergen en una revelación gloriosa del plan de Dios. Son palabras que nos llevan a la adoración, a la gratitud y a la reflexión profunda. Nos desafían a ver nuestra identidad en Cristo desde una perspectiva eterna y a vivir con la seguridad de que hemos sido escogidos, adoptados y unidos en un propósito divino. Pero la carta no termina aquí. Todo este fundamento doctrinal tiene una razón de ser, la vida práctica de los creyentes. A medida que avanzamos en la epístola, veremos cómo estas verdades transforman la manera en que vivimos, nos relacionamos y enfrentamos los desafíos diarios. La teología nunca es solo un ejercicio intelectual, es el motor que impulsa una vida cristiana auténtica y poderosa. En la próxima sección, exploraremos cómo Pablo nos lleva de la doctrina a la acción, de la revelación a la aplicación. La Iglesia de Cristo no es simplemente un edificio ni una institución, es un cuerpo vivo, una comunidad de creyentes unidos por un propósito eterno. Pero, ¿cómo puede esta unidad ser una realidad en medio de diferencias, desafíos y ataques espirituales? La respuesta está en el amor, la práctica de la fe y la armadura de Dios. Desde los tiempos apostólicos, la unidad de la Iglesia ha sido un desafío constante.
Las primeras comunidades cristianas, formadas por judíos y gentiles, ricos y pobres, libres y esclavos, tuvieron que aprender a convivir en un solo cuerpo. No era una tarea fácil, pero el mandato de Cristo era claro: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan 13:34. Este amor debía ser la base de toda relación en la iglesia. Sin amor, la unidad se convierte en una ilusión frágil. Pablo, en su carta a los Efesios, exhorta a los creyentes a ser humildes y mansos, soportándose con paciencia en amor y esforzándose por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 2-3. Pero ¿cómo se practica esto en la vida real? Las relaciones familiares son el primer campo de prueba. La iglesia no es solo un lugar de adoración, sino un reflejo de lo que ocurre en el hogar. Maridos, esposas, padres e hijos están llamados a vivir conforme a principios divinos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25. Este tipo de amor sacrificial es la base de un hogar sólido y de una iglesia fuerte. Hijos que honran a sus padres, trabajadores que sirven con integridad, líderes que guían con humildad, cada uno tiene un papel en la gran obra de Dios. Pero el enemigo no se queda de brazos cruzados. La unidad y el amor en la iglesia son blancos constantes del ataque espiritual. Por eso, Pablo introduce un concepto vital: la armadura de Dios. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. No es una guerra visible, pero sus efectos se sienten en cada conflicto, en cada tentación, en cada duda. Por eso, es necesario vestirse de toda la armadura de Dios: la verdad como cinturón, la justicia como coraza, el evangelio de la paz como calzado, la fe como escudo, la salvación como casco y la palabra de Dios como espada. Efesios 6, 14-17. Sin esta protección, el creyente queda vulnerable. ¿Cuántas veces los conflictos en la iglesia surgen porque alguien descuida su armadura? Un comentario malintencionado, una ofensa no perdonada, una actitud egoísta, todo es usado por el enemigo para debilitar la unidad del cuerpo de Cristo. Pero hay esperanza. La oración y la intercesión son las armas secretas de la iglesia. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. Cuando la iglesia ora, los muros caen, las cadenas se rompen y la unidad se fortalece. La iglesia primitiva lo entendió bien. En Hechos, cuando Pedro estaba encarcelado, la iglesia oró sin cesar y Dios envió un ángel para liberarlo. Hechos 12, 5-7. El poder de la oración unida sigue siendo una fuerza imparable en el mundo espiritual. La pregunta es: ¿estamos listos para vivir en esta unidad? ¿Estamos dispuestos a amar como Cristo nos amó, a vestirnos con la armadura de Dios y a luchar en oración por la iglesia? Esta es la batalla de la fe, y cada creyente tiene un papel en ella. Imagina que estás en una iglesia del primer siglo. El aire está impregnado con la emoción de quienes han decidido seguir a Cristo a pesar de la persecución, la incomprensión y el rechazo del mundo. La carta a los Efesios llega a sus manos, escrita por el apóstol Pablo, un prisionero por causa del Evangelio. Las palabras resuenan con fuerza en el corazón de los creyentes, palabras de unidad, de amor, de santidad. Pero, ¿acaso este mensaje quedó atrapado en el tiempo? ¿O sigue hablando con la misma urgencia y poder a la iglesia de hoy? La relevancia de Efesios para la iglesia actual es incuestionable. En un mundo donde la división, el odio y la confusión moral están en todas partes, la carta de Pablo se alza como un faro de luz que nos llama a algo más grande, más profundo, más eterno. Nos recuerda quiénes somos en Cristo y cómo debemos vivir en respuesta a esa identidad. No es solo una carta con buenos consejos, sino un llamado divino a ser un pueblo diferente, apartado para Dios, reflejando su gloria en cada aspecto de nuestra vida. Cuando leemos Efesios, encontramos instrucciones claras sobre cómo aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Pablo nos exhorta a vivir de una manera digna del llamado que hemos recibido. Efesios 4:1. ¿Qué significa esto? Significa que cada pensamiento, cada palabra, cada acción deben estar alineados con la verdad de Cristo. No podemos conformarnos con un cristianismo superficial, sino que debemos permitir que la verdad de Dios transforme nuestra mente y nuestro corazón. Uno de los temas centrales de Efesios es la unidad. En una época donde las diferencias raciales, sociales y culturales fragmentaban a las personas, Pablo proclama que en Cristo todos somos uno. No hay judíos ni gentiles, esclavos ni libres, hombres ni mujeres que estén separados en el reino de Dios. En la iglesia de hoy,
donde tantas divisiones surgen por doctrinas, tradiciones y preferencias personales, este mensaje es más relevante que nunca. ¿Estamos realmente viviendo en unidad? ¿O permitimos que diferencias secundarias nos dividan y debiliten el testimonio del Evangelio? El amor es otro pilar fundamental en Efesios. Pablo nos llama a amar como Cristo nos amó, a ser imitadores de Dios y caminar en amor, Efesios 5, 1-2. Pero este amor no es sentimentalismo barato, es un amor sacrificial que busca el bien del otro por encima del propio interés. En nuestra vida diaria, este amor se manifiesta en cómo tratamos a nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo y, sí, incluso a nuestros enemigos. ¿Estamos dispuestos a amar de manera radical, como Cristo nos enseñó? Finalmente, Efesios nos llama a la santidad. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Pablo nos exhorta a despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, creado según Dios en justicia y santidad de verdad, Efesios 4, 22-24. La iglesia de hoy necesita recuperar esta urgencia por la santidad, no como una carga legalista, sino como una respuesta de amor al Dios que nos rescató. La santidad no es una opción para el creyente, es la evidencia de una vida transformada por el Evangelio. Pero, ¿cómo podemos vivir de esta manera en un mundo que constantemente nos arrastra hacia el pecado y la mediocridad espiritual? La respuesta está en Efesios 6, equipándonos con toda la armadura de Dios, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. No estamos solos en esta batalla. El Espíritu Santo nos capacita para vivir en unidad, amor y santidad. La iglesia de hoy necesita volver a Efesios, escuchar su llamado y responder con fidelidad. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Hemos recorrido juntos un camino fascinante a través de la carta a los Efesios. Desde sus primeras líneas hasta sus exhortaciones finales, hemos descubierto una joya de sabiduría divina, un mensaje poderoso que trasciende el tiempo y nos habla directamente hoy. Pero antes de concluir, hagamos un repaso de los puntos clave que transforman esta carta en una fuente inagotable de inspiración. Efesios nos recuerda, en primer lugar, nuestra identidad en Cristo. No somos cualquier persona, no estamos a la deriva en este mundo sin sentido. Somos elegidos, adoptados, redimidos y sellados por el Espíritu Santo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había pensado en nosotros, llamándonos a ser parte de su familia. Esa es una verdad que lo cambia todo. No importa cuáles sean nuestras circunstancias, nuestra posición en Cristo es inamovible. Otro aspecto crucial de esta carta es la unidad del cuerpo de Cristo. No somos individuos aislados luchando cada uno por su cuenta. Somos miembros de un mismo cuerpo, edificados juntos como un templo santo para el Señor. En un mundo fragmentado y lleno de divisiones, la iglesia es llamada a ser luz, a demostrar con su amor, paciencia y humildad que hay un camino diferente. Efesios nos desafía a derribar las barreras que nos separan y a vivir en verdadera comunión. Pero esta unidad no es solo externa, también se trata de una transformación interna. Pablo nos llama a despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo, a vivir como hijos de luz, dejando atrás toda forma de engaño, ira, palabras corruptas y deseos egoístas. En cambio, somos llamados a la justicia, a la verdad y al amor. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento cuenta en nuestra vida espiritual. Y no podemos olvidar la guerra espiritual. Pablo nos revela que no estamos luchando contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, se nos exhorta a vestirnos con toda la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada día es una batalla, pero en Cristo somos más que vencedores. A lo largo de este recorrido, Efesios nos ha llamado a algo más que conocimiento, nos llama a acción. No basta con entender estas verdades, debemos vivir de acuerdo con ellas. La fe sin obras está muerta. La iglesia no es un simple grupo de personas que se reúnen los domingos, es un pueblo santo, un ejército de luz, una familia que camina en amor y en poder. Por eso, te invito a que no solo escuches este mensaje, sino que lo hagas tuyo. Abre la Biblia y lee nuevamente Efesios con un corazón dispuesto. Pregúntate, ¿estoy viviendo a la altura de mi llamado? ¿Estoy reflejando la unidad, la santidad y la fortaleza que Dios me ha dado? Y si la respuesta es no, hoy es el día perfecto para empezar. No estás solo en este camino. El Señor ha puesto a su iglesia como un refugio y un lugar de crecimiento. Rodéate de personas que te impulsen a vivir en la verdad. Permanece en oración, sumérgete en la palabra, y sobre todo, recuerda que en Cristo está la victoria.
Si este contenido ha sido de bendición para tu vida, no olvides compartirlo con alguien que lo necesite. Y si quieres seguir profundizando en la Biblia, te invito a explorar otros videos del canal, donde seguimos descubriendo juntos los misterios y maravillas de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te bendiga abundantemente. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Ayuda a difundir la palabra a los cuatro vientos.